ectasia y ahora vamos a hablar de acceso pulmonar. El acceso pulmonar es prácticamente una inflamación en el pulmón que no ha sido resuelta y en la cual ha sufrido ese parénquima pulmonar una necrosis, una isquemia, de ahí una necrosis, y el organismo, en el afán de que no avance esto en todo el pulmón, crea una circunferencia, lo quiere autolimitar, ¿no? Y esa circunferencia se forma como unas paredes, en la cual localiza al tejido que está comprometido y al final va a formar pues esta colección de pus, que es los gérmenes, los leucocitos y las células destruidas que están dentro en ese parénquima, rodeada pues por un tejido fibrótico prácticamente que hace la vez de una cavidad. Generalmente esto tiene su origen infeccioso, ¿no? Y esto tarde o temprano, como toda colección, tiene que buscar un sitio donde pueda desembocar. Generalmente los accesos pulmonares, generalmente la mayor parte desemboca en un bronquio, tiene comunicación con el bronquio y todo el contenido que está en el bronquio, perdón, en la cavidad, se vacía al bronquio y este bronquio se ve de un momento a otro lleno de este contenido de secreción purulenta. Entonces el paciente, al no ver que el aire ingresa, se desespera, tiene la sensación de ahogo y comienza a tener una tos. La tos como mecanismo de defensa, de que trata de eliminar algo que anormalmente no existe ahí. Entonces el paciente comienza a expectorar en abundancia, parecido a un vómito, pero no se llama vómito, sino se llamaría vómica, ¿no? También este acceso a veces cuando está muy periférico puede abrirse y caer al espacio pleural y producir un empiema, pero punto de partida pulmonar. Para ser considerado tiene que tener pues, un diámetro mayor de 2 centímetros y ser único. Generalmente estamos hablando acá en el acceso pulmonar primario. Hay acceso pulmonar primario y hay acceso pulmonar secundario. La intención de la reunión es que ustedes van a saber distinguir en qué consiste un acceso pulmonar primario y un acceso pulmonar secundario. Eso va a ser sencillo y fácil. Se dice que en un acceso pulmonar va a existir dos estadios, ¿no? Uno agudo, en la cual se va a asemejar igual que una neumonía, ¿ya? Los alveolos, ustedes saben que contienen aire. Ahí se va a realizar el intercambio gaseoso con el vaso sanguíneo, ¿no? Estos alveolos se ven llenos o se ve que está el germen y ahí hay exudado, hay leucocitos, los vasos se transforman, se trombosan, todo eso va a ocurrir como si fuera una neumonía. Por eso, acá nosotros cuando tengamos una lesión en estas zonas, una radioopacidad que parezca neumonía, hay que tener cuidado porque estas son las zonas del lóbulo posterior, del lóbulo superior y del lóbulo inferior. Acá generalmente están las lesiones. Estas zonas son las que corresponden más detallado a lo que son los accesos pulmonares. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando tengamos una radiografía que nos lleve a tener esas imágenes. Ahí primero se va a formar una neumonía. Esa neumonía, el que menos va a decir fácil, el paciente tiene una neumonía porque tiene todas las características de una neumonía. No le ponen las vibraciones vocales que son típicos, van a escuchar las vibraciones vocales incrementadas. A la ocultación, lo típico, los crepitantes. Y en la radiografía se va a ver el broncograma aéreo, típico de una neumonía, pero el que menos le da tratamiento para neumonía y al final es un acceso y no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque acá pueden haber gram negativos o anaerobios, que no le va a hacer nada, vamos a tener que emplear otro tipo de medicamento, ¿no? Como le digo, acá la cavidad del acceso se va a poner, va a tratar de rodear y se va a formar esas paredes y el tejido afectado va a quedar rodeado de ese tejido, ¿no? Y va a formar la cavidad, pero eso va a tener pus y eso va a drenar.
Entonces, en el crónico ya las paredes están engrosadas, están fibróticas, los bronquios se dilatan de manera cilíndrica y multiforme. Esa fibrosis del parénquima al pulmonar que está aledaño. Y acá también incluyen las pleuras. Y ya va a haber retracciones colindantes y sobre todo hay comunicación ya con el bronquio. Y esto es lo que le digo, que se inunda los bronquios y el paciente los bota bajo la forma de vómito. No, el primario y el secundario. Los primarios generalmente son producidos por gente no aeróbicos y los secundarios por gente aeróbicos, ¿no? La infección del primario generalmente está en aquellos pacientes que tienen mala conservación de las piezas dentarias. Por eso nosotros a nuestros residentes, dentro de la historia clínica, nosotros hacemos que revisen bien la cavidad oral, porque la cavidad oral para nosotros en neumología nos va a traer muchos problemas, como la actinomicosis, como los accesos pulmonares primarios, ¿no? Y estos generalmente llegan, hacen neumonía, pero como no lo tenemos presente para los anaerobios, entonces esa neumonía se necrosa y se cavita y al final se drena como vómito. Y los primarios generalmente sufren, lo presentan los que sufren pues, de trastorno de la conciencia. Por ejemplo, el paciente puede estar totalmente asintomático, va a una reunión, toma mucho, come mucho, se marea, se duerme, vomita y se aspira. Esa puede ser una de las posibilidades. Otro, el paciente que ha sido operado. Ustedes saben, cuando es operado lo ponen anestesia y ahí el trastorno de la conciencia se altera y encima le colocan un tubo que va por la boca y va hasta la tráquea, ¿no? Los pacientes que convulsionan, los pacientes que tienen epilepsia en alguna oportunidad, los pacientes que han ido a ser atendidos por el odontólogo. Todo eso tenemos que ver. Y los secundarios son los que ya tienen alguna infección dentro de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, una pielonefritis, por ejemplo, una endocarditis, o ahora pues los pacientes que están crónicamente postrados, no hacen sus lesiones en la piel, sus escaras o úlceras por depresión. ¿Ya? Entonces, en el acceso pulmonar primario, vamos a atacar sobre todo el acceso pulmonar primario. El aspirado es del contenido orofaringeo. La inoculación de gran número de bacterias, la cavidad, porque en la cavidad oral hay una gran contaminación lleno de gérmenes, ¿no? Algunos que tienen, como se llama, el síndrome del apnea sueño, también, los que tienen reflujo gástrico, también son los que dormidos a veces hacen sus aspiraciones, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes para tener un acceso pulmonar primario? Como les decía, el etilismo, la epilepsia, la boca séptica, el coma, aquel que le da una parálisis de medio cuerpo, también la parálisis de medio cuerpo también incluye las partes internas. En ellos también tenemos que tener presente. Miastenia, los que han recibido anestesia, los que han estado intubados, los que han sido extraídos las piezas dentarias. En eso, cuando tengamos una radiografía que impresione una neumonía en esos sectores que le he dicho, hay que tener bastante cuidado. Puede ser que sea un acceso pulmonar. Y hay que cubrirlo ahí, como vamos a ver al final del tratamiento. Entonces, ¿cuál es la secuencia? ¿No? La secuencia es que va a producir una inflamación del pulmón, va a haber una necrosis y va a haber el acceso. ¿Dónde se va a formar frecuentemente estos accesos, como le decía en la radiografía? En el pulmón derecho va a ser en el lóbulo superior, en el segmento posterior, y en el lóbulo inferior, el segmento superior. Y en el pulmón izquierdo, en el lóbulo inferior, ¿no? En el segmento superior, o sea, el segmento 6. Ahí nosotros, como ustedes están llevando radiología, tienen que tenerlo marcado ahí presente, esas zonas, porque eso de ahí, si nosotros no cubrimos bien, va a terminar en un acceso pulmonar. Dice que algo tiene una hoja, un círculo, ven. Entonces, vamos a ver cuál es el cuadro clínico de un acceso pulmonar. El comienzo es brusco, como una neumonía. Ustedes saben que la neumonía, los síntomas principales son la tos con expectoración, la fiebre,
el dolor torácico, tipo pleurítico, ¿no? Puede haber hemoptisis, ¿no? Malestar general, sudoración, escalofríos. No, el paciente luce tóxico, el paciente. Y mejora con la vómica. Cuando el paciente bota la vómica, entonces, cuando bota toda esa secreción que se va a llamar vómica, entonces, los síntomas mejoran. No desaparecen, pero mejoran, ¿no? Esta vómica se caracteriza por tener contenido mucopurulento y fétido, ¿ya? Entonces la vómica, ustedes saben que se presentan en dos patologías, ¿no? Uno es el acceso pulmonar y el otro es en el quiste hidatídico. Entonces mejora, ¿no? Pero ahí el curso va a ser insidioso, va a haber febrículas, anorexia, pérdida de peso, tos, ¿no? Esputo todavía abundante y fétido, porque no sale totalmente la secreción, va saliendo de a pocos, ¿ya? Y eso va a variar en días o semanas. El paciente llega, uno, porque todavía la fiebre no le desaparece, pero ha disminuido, pero lo que le llama la atención al paciente es que, doctor, mi aliento, lo que boto es insoportable, no lo soporto, doctor, apesta fuerte. Entonces el paciente, uno ya debe sospechar que ahí se está eliminando algún contenido que no cuadra, ¿no? O sea, es como una litosis, pero potente. Y lo que pueden dar estos de acá, esta expectoración fétida, es la bronquiectasias, en etapas sobre todo saculares o quísticas, o el acceso pulmonar. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Este es punto clave para el diagnóstico. ¿Ya? El olor fétido es fundamental para el diagnóstico de un acceso pulmonar. Y como le digo, el paciente después está tóxico, recibió de repente tratamiento, fue a un médico general o de repente a un neumólogo que no le tomó mucha importancia, le dijo, está haciendo una neumonía y lo cubro después con penicilinas, cefalosporinas o quinolonas. Y después el paciente ve que no mejora, ¿no? Entonces acá le faltó para los anaerobios. Perdimos la oportunidad de evitar que este pulmón se pueda necrosar. Ya cuando lo encontramos, ya tomamos la radiografía y hay una cavidad con un nivel hidroaéreo prácticamente, ya perdimos parte de ese parénquima pulmonar porque ya se licuó, ya se necrosó. Y va a variar, como le digo, semanas en hacer el diagnóstico, pero si nosotros hacemos en forma detallada el diagnóstico, como presentamos hoy día con mis alumnos un caso clínico de acceso pulmonar, ¿no? Mejoraba, le dije casi todos los síntomas del acceso pulmonar, ¿no? Que cuando ya el paciente comienza a expectorar, quiere decir que el acceso ya se reventó. Es igual que ustedes tuvieran una lesión que tuviera ahí como un chupo, ese lo revientan, sale la materia y el cuadro clínico de eso mejora. La fiebre, el dolor, el malestar ya comienza a mejorar. Igual comienza a mejorar parcialmente el cuadro cuando presenta la vómita. La fetidez del esputo es patoneumónica de una infección por anaerobios, ¿ya? Entonces, infección por anaerobios, como le digo, es en el acceso pulmonar y en la bronquiectasias. O si hubiera alguna cavidad ahí también, ¿no? Fibrocavitario también puede acumular secreciones y eso puede producir. Ya, acá las complicaciones que puede haber, como le digo, si va a los bronquios, eso no va a ser una complicación, sino más bien vamos a ver la vómica, pero puede ir al espacio pleural para producir un empiema, una fístula broncopleural. O sea, aparte del empiema, comienza el pulmón a soplar con su tubo de drenaje. Puede haber hemoptisis también, hemoptisis masiva, y esto tiende a la cronicidad. Si es que esto no solucionamos, puede haber una comunicación con vaso sanguíneo y esto meterse a nivel sistémico y producir inclusive hasta accesos cerebrales, metastásicos, producto de esto del acceso pulmonar.
La sospecha clínica es la broncoaspiración. Entonces hay que pensar, como le digo, en este paciente se fue a una reunión donde hubo trago, ¿no? Se fue al odontólogo, lo operaron, que le pusieron anestesia general y eso hay que tenerlo presente. Y la fetidez de la expectoración es importante. Si es que el cuadro es crónico, vamos a encontrar lo que es el hipocratismo digital. Ya ayer le dijimos que 5 patologías van a producir hipocratismo digital, ¿no? La clase de ayer, 1 que es la bronquiectasia, 2 el acceso pulmonar crónico y 3 la fibrosis, que ahí lo tenemos en los EPIC. El otro es la neoplasia maligna y el quinto es la sarcoidosis. En eso vamos a encontrar nosotros nuestro hipocratismo digital en el punto de vista respiratorio. Miren acá, en la radiografía. Ahí hay una radioopacidad, ¿sí? Esa es la zona donde van a estar los accesos. El paciente lo ve, el médico lo ve y va a decir es una neumonía y le da tranquilamente su tratamiento para la neumonía, pero no va a mejorar, ¿no? Y en la radiografía tenemos que ver las lesiones cavitarias, pues acá está, más corresponde al segmento 6, o al óvulo, al segmento superior del lóbulo inferior, es el segmento 6, ¿ya? Y si es que se va esto al espacio pleural, tenemos que hacer la toracocentesis. Y eso va a ser signos característicos también de que hay un empiema. Por ejemplo, las proteínas van a estar mayor de 3, el LDH mayor de 550 acá dice, pero podemos encontrarlo más de 1000. Y el pH lo característico va a tender a la acidez. Y va a predominar ¿qué? Los polimorfos nucleares. En la TB, ¿qué predomina? Los mononucleares. En el cáncer, ¿qué predomina? Los mononucleares. ¿Sí? Acá tenemos, miren, un acceso pulmonar en el lado derecho, ¿no? Tenemos las paredes son gruesas. Y acá tenemos un nivel hidroaéreo. Este es líquido, material purulento, y esto de acá es aire. Y hace todo este contenido se vació. ¿Dónde está la comunicación del bronquio? Posiblemente ahí. ¿Por qué? Porque ahí está el nivel. ¿Sí? Entonces, y si estuviera más abajo, de repente ya no quedaría a nivel hidroaéreo. Si la comunicación estuviera acá. Doctor, no se le escucha. Doctor, no se le escucha y ya no se ve la pantalla. ¿Ahora me escuchan? Caramba, un ratito, vuelta a hacer. Sí se le escucha, pero no se ve la pantalla. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, entonces acá tenemos, como le decía, Juan. Ya, entonces, acá tenemos, un ratito. Acá tenemos Vamos a ver acá. Acá tenemos, como le decía, la cavidad. ¿Ya? Y acá tenemos un nivel hidroaéreo, se llama, este es hidro, porque es el material, el contenido, y este es el aéreo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya, como le decía, la comunicación debe estar a este nivel. ¿Para qué? Para que se pueda drenar. Si estuviera más abajo, el contenido se drena. Y acá lo vemos en la parte lateral. ¿Ya? Acá tenemos ya, también está formándose ya el acceso. Hay un compromiso para parenquimal todo esto. Y ahí ya se está formando ya el acceso.
acá tenemos otro, no reconseguido para el lado derecho, acá lo tenemos en el lado izquierdo, las paredes gruesas, miren, las paredes gruesas, esta es la cavidad, y esto de acá es el nivel hídrico, ¿no? El nivel hídrico y el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser a base, como le digo, de penicilina, puede ser cefalosporina, puede ser las quinolonas, lo que sea, pero acá nosotros tenemos que agregarle esto de acá, tenemos que agregarle, ¿dónde está? Entonces va a ser el tratamiento de esto, va a ser agregarle acá la clindamicina. En otros países agregan lo que es el metronidazol, ¿ya? Pero acá agregarle no solo ello, sino que tenemos acá los beta productores de lactamasa, más la penicilina, más clindamicina, puede ser la amicacina, cefalosporina, siempre incluido la amicacina y la cloxacilina también incluido con la clindamicina. El tratamiento generalmente es largo, ¿ya? Es largo, de 6 a 8 meses, perdón, de 6 a 8 semanas, por lo menos, ¿no? Entonces acá nosotros hospitalizamos al paciente de 3 a un par de semanas para darle endovenoso y de ahí pasa a vía oral. Aparte de eso, del tratamiento antibiótico, vamos a dar la palmoperfusión, o sea, el drenaje postural, que es importante. La broncoscopía es para ayudar un poco al drenaje, a sacarlo y ver y tratar de identificar posiblemente a la gente que está produciendo este acceso. Pero eso de ahí nosotros necesitamos de que pedirle cultivo para anaerobios, porque generalmente pedimos para aerobios y no va a crecer nada, porque es el cultivo generalmente que mandamos, los laboratorios hacen para aerobios, pero acá nosotros tenemos que tratar de identificar qué son los anaerobios. Antes había una neumonectomía cerrada en la cual se colocaba pues en la cavidad una sonda y ahí se aspiraba las secreciones, pero eso al final mejor era la cirugía que otras cosas. Puede haber producción de hemoptisis masiva y puede producir una obstrucción también total de estas secreciones. Ya, ahora vamos a ver otro tema. Un ratito voy a ver otro tema, ¿ya? Ok, doctor. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Vamos a hablar rápidamente de esto de acá, ya de la infectación parasitaria. Generalmente cuando nosotros hablamos de infectación parasitaria nos estamos refiriendo a lo que es el quiste hidatídico, ¿no? Pero no solamente el parásito que produce la hidatidosis pulmonar es el que nos produce patología respiratoria. Vamos a ver acá, nosotros vamos a ver acá los protozoos, los que vamos a producir protozoos, neumatelmintos y platelmintos, patología respiratoria. Vamos a hablar, por ejemplo, acá de la entamoeba histolítica. Rápidamente,
¿En qué va a consistir esto de acá? Este es el más representativo, la enfermedad histolítica o la mebiasis. Nosotros lo conocemos ya, la mebiasis, ¿no? La mebiasis generalmente nos va a producir enfermedad a nivel del aparato digestivo, de preferencia en el colon, de distribución mundial, y dice en áreas altamente endémicas, en donde los medios de higiene no van a ser los adecuados, ¿no? Nosotros en la Universidad de Villarreal, pues no basta salir a provincias, sino mirar nomás en las partes altas de la universidad que hay invasiones, ¿no? Que posiblemente no cuenten con medidas de higiene de agua y desagüe, entonces puede también ahí haber esta patología, ¿no? Los quistes van a ser eliminados por las heces en los pacientes, muchos de ellos están asintomáticos ya en ese momento, ¿no? Ustedes han escuchado de la mebiasis, ¿no? O de la disentería, la que produce pues a nivel del aparato digestivo, la que produce deposiciones con moco, con sangre, con pujo y tenesmo, ¿no? Ahí en la disentería mebiana, o sea, el problema digestivo, no existe ningún predominio por la edad, por el sexo, no se sabe por qué, pero no hay predominio. Pero ya cuando hablamos de una mebiasis a nivel del aparato pulmonar, ya va a haber sí, cierta predisposición por la edad y por el sexo. Por ejemplo, la mebiasis pleuroparenquimal más frecuente es entre los 20 y 40 años y es de 10 a 15 veces más frecuente en varones. De repente será porque los varones a veces las medidas de higiene en algunos no son las más apropiadas, las mujeres siempre son un poco más delicadas y con higiene prefieren tener las manos limpias, ¿no? En el varón a veces está comiendo uno, le quita y come, o sea, puede deberse una de las causas por eso, ¿no? Pero miren, no todos los pacientes que puedan hacer la mebiasis hepática es lo más frecuente que nosotros encontremos en el paciente hospitalizado con amebiasis. Solamente del 13 al 15% de este paciente que tengan amebiasis hepática van a padecer de una amebiasis torácica. ¿Cómo se va a producir esto de acá? Vamos a ver la patogenia rápidamente. Los quistes dentro de este entramado histolítico son ácido resistentes, van a ingresar al estómago, van a pasar, mire, del estómago pasan fácilmente, van al intestino delgado y de ahí van a surgir esto de acá. Este término es fundamental porque yo tengo que hacer mi diagnóstico buscando estos trofozoitos y ahí voy a tener mi diagnóstico. Por eso lo voy mencionando desde este momento. Estos trofozoitos se dirigen al colon donde se van a multiplicar, pasan del epitelio a la submucosa y la penetración de la mucosa, donde va a haber necrosis y ulceración y de los síntomas pues, característicos de esa diarrea disentérica o amebiana, ¿no? Estos microorganismos de ahí siguen hacia el hígado, ¿no? Por el sistema sanguíneo van al hígado y van a formar micro y macros accesos eventualmente. La afectación para que llegue al pulmón, más que por mecanismo de expansión del mismo parásito, va a ser por una inflamación que va siguiendo. ¿Por qué? Porque estos de acá van del hígado, van todavía y van a inflamar lo que es la parte subfrénica. Y esta subfrénica va a inflamar a la parte del diafragma, a la parte superior. Y esa inflamación va a hacer que comience a inflamarse la parte pleural y ahí va a producir primero un derrame pleural, ¿no? Basal. Lógicamente que tiene que ser derecho porque el hígado está en el derecho, al menos que tenga situs inversus, que puede ser en el otro lado, ¿no? Esto más sucede por inflamación que por invasión del propio parásito. O sea, cuando se ha operado y se ha visto, porque a veces se opera, se ve cavidades, todo se opera y se ha encontrado pues que la enfermedad histolítica está en las áreas, producen secreciones blandas, semifluidas, que está casi en el tejido sano y el tejido necrosado. Ese tejido necrosado forma una secreción semifluida, como salsa de chocolate. Cuando ustedes escuchen que en el esputo el paciente está botando una secreción como salsa de chocolate, o cuando realicen una toracocentesis y en el espacio pleural encuentren un líquido pleural como color de salsa de chocolate, o de repente en la operación
hay una secreción como salsa de chocolate, entonces a nuestra mente debe venir que este paciente posiblemente tenga la amebiasis o la entamoeba histolítica. Histológicamente existe un grado de necrosis y fibrosis, pero va a existir un infiltrado mononuclear, ¿no? Y los trofosoditos se van a identificar, miren, en las áreas, en los márgenes de las áreas necróticas junto al pulmón sano. Ahí se van a identificar, de preferencia, ¿no? En la radiografía, ¿qué vamos a ver? Un signo de derrame pleural derecho y afectación del pulmón. O sea, no va a ser un derrame típico así, típico, un derrame pleural como lo vemos, un derrame pleural típico no va a ser, sino va a haber, los bordes no van a estar bien definidos, pero va a haber una radioopacidad basal sobre todo. ¿Por qué? Porque la afectación del parénquima puede haber consolidaciones, ¿no? Porque hay una inflamación ahí del parénquima pulmonar, porque todo se va inflamando, ¿no? Y a veces puede haber cavidades también, porque se forman como abscesos. Y las manifestaciones clínicas, hay que pensar siempre en la residencia de donde está viniendo el paciente, el dolor abdominal, sobre todo en el hipocondrio derecho, el hígado va a ser palpable, pero muy doloroso, va a haber tos seca al inicio, después va a ser con expectoración y comienza a expectorar como salsa de chocolate. Tenemos que tener una historia previa de diarrea, ¿no? Más o menos 2 a 3 semanas que el paciente haya tenido una diarrea con las características de moco con sangre, ¿sí? Una leucocitosis moderada, va a haber una anemia y una eosinofilia, pero la eosinofilia en la parasitosis, todos diríamos que deberíamos encontrarlo, pero acá puede haber hasta un 50% nada más de eosinofilia. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer? Les decía que hay que tener cuidado con los trofosoditos. ¿Por qué? Porque yo tengo que pedir la búsqueda de trofosoditos. Yo puedo decir todo, sí, mira, es una entamoeba histolítica o una amebiasis. ¿Por qué? Porque el esputo ha salido como salsa y chocolate. Pero si yo en mi orden no pido la búsqueda de trofosoditos, no voy a tener mi diagnóstico. ¿Ya? Entonces voy a pedir búsqueda de trofosoditos en el esputo si es que el paciente está expectorando como salsa de chocolate, en el líquido pleural si es que mi toracocentesia ha salido con descoloración, y en el tejido pulmonar generalmente los cirujanos ellos operan y lo descartan y mandan a patología nomás, estudio histopatológico, pero acá el estudio histopatológico no me va a ayudar tanto, sino tiene que ser así concreto, búsqueda de trofosoditos, si no, no lo buscan o no lo ven. La mortalidad está asociada pues a la amebiasis torácica, es baja de un 10 a 15%, ¿no? Y el tratamiento es a base de metronidazol. Este es el tratamiento básico. En otros países emplean el metronidazol, como en Brasil emplean, el metronidazol es el tratamiento esencial en todos los países, ¿no? Cada 8 horas por 10 días consecutivos, y el otro medicamento, iodoquinol, cada 8 horas también por 20 días. Generalmente le damos por 20 días a un mes, tanto asociados los dos, ¿no? Y también se puede dar otro tipo de tratamiento, pero como le digo, este es el que va a predominar en el tratamiento, el metronidazol. Y con respecto a los nemaltenitos, tenemos los ascaris, estrongiloides. Los ascaris hacen pues un ciclo, dentro de los ciclos biológicos se dice que tiene que pasar por el aparato respiratorio también, algunos de ellos. Entonces, nosotros hemos tenido ahí pacientes que han llegado a la emergencia diciendo que habían botado unos gusanos, ¿no? Entonces, pero cualquiera dice de repente viene del estómago, todo, ¿no? Pero si vinieran del estómago, estuvieran zancochados, salieron vivos, dije. Lo hospitalizamos a ese paciente asumiendo de que haya venido pensando un ascaris, ¿no? Porque lo vimos ahí, lo vimos al ascaris y de pequeño lo hemos visto, y en la radiografía prácticamente no se veía mayores cosas. Entonces cuando se hospitalizó, le dijimos al residente que tenga bastante cuidado con lo que expectora el paciente y que lo vaya viendo, y justo vio que había botado un ascaris pequeño. Entonces le dimos tratamiento, y ya en la radiografía cada quien alucinaba, decía, no, este parece, pero era alucinar porque el ascaris, si se dan cuenta, no tiene mucha densidad, entonces en la radiografía no se va a ver.
¿no? Se podría ver como un pequeño vaso, o algo como un bronquio, no sabemos, de repente una pequeña radiolucidez, algunos veían, decían que era eso, pero lo cierto es que le dimos tratamiento, como eran pequeños, prácticamente este ángel murió y se solucionó, no hubo mayores problemas. Estuvo hospitalizado unos 3, 5 días nada más hasta que identificamos, le dimos tratamiento y se fue el paciente a su casa y no más volvió. Dentro de los platelmientos, sí, acá vamos a tener que nosotros hablar pues de dos de ellos, ¿no? Uno el paragonismo y el otro es el equinococo granuloso. Con respecto a la paragonimiasis, es una zoonosis en la cual lo va a ocasionar lógicamente el paragonismo, ¿no? Esto de acá nosotros, en el Perú, había un doctor maestro de ahí de neumología que siempre todo lo que tenía con hemoptisis y venían de la parte nororiental del Perú, Cajamarca, Lambayeque, parte de la Libertad y parte de la selva de esa zona, que el que tenía hemoptisis puede ser que sea paragonismo. Y él decía paragonimiasis a todo. Pero estando en el Perú un paciente con hemoptisis, tenemos que pensar en tuberculosis. Pero acá el maestro decía que para él era primero eso. Muchas veces, lógicamente, que ustedes saben que se equivocaba, ¿no? Pero era su decisión y de ahí quien le habla comenzó a tomarle mayor importancia a la paragonimiasis. ¿Por qué? Porque en realidad tenía radiografías y el cuadro clínico típico de la tuberculosis. Lógicamente que no era mi primera opción, no era mi segunda opción, o de repente la tercera, la paragonimiasis, pero nunca podíamos dejarlo de lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros preguntábamos si este paciente tenía la costumbre de ingerir pues algunos animales que puedan transmitir esta paragonimiasis, ¿no? Y resultaba que en esa zona nororiental que le digo, parte de Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y la parte de esa zona de la selva, tenían la costumbre de ingerir los cangrejos de río, pero estos cangrejos de río estaban parasitados con el paragonismo. Y ahí, ¿cómo lo comen el cangrejo? ¿Cómo hacen su ceviche de cangrejo? Solamente le echaban limón, sal y ají, y lo comían, ¿no? Entonces ahí el paragonismo entraba y producía pues el problema, ¿no? El parásito se localiza generalmente en los pulmones y produce una sintomatología muy parecida a la histoplasmosis y a la tuberculosis. Por eso estas tres patologías producen lesiones en los lóbulos superiores, parecida a la tuberculosis, paciente joven, paciente con hemoptisis. Esta triada que tenemos acá, cuando el paciente tenga hemoptisis, siempre hay que tenerlo presente también, porque ya algunos son extremos, pues como estamos en el Perú y el doctor González ha dicho que es tuberculosis, todo puede ser tuberculosis, sí, puede ser, pero no todo no va a ser, ¿ya? Entonces hay algunos pacientes que, ¿cómo nosotros vamos rescatando esto de acá? ¿Cómo yo me he ido tendiendo un poco a ver si son paragonismos? ¿Por qué? Porque el paciente entraba al tratamiento específico y no mejoraba. Entonces, uno ya después, a veces, como le decía a mis alumnos en la clase de práctica, a veces uno ya llega al final teniendo un diagnóstico establecido y vemos que no responde. Entonces tenemos que ver qué parte de nuestra anamnesis o del examen físico no está coincidiendo, porque por algo nuestro paciente no mejora. Entonces, y de ahí a veces dice, no, pero yo digo, pero el doctor ha dicho que puede ser una paragonimia. Te voy a preguntar, ¿de dónde es usted, señor? Yo soy de Cajamarca. ¿Y qué hacía usted de joven en su joven? No, íbamos a comer cangrejos ahí. Entonces, como a veces sale en forma retrógrada los diagnósticos, que no debería ser, pero a veces es así. El diagnóstico, bueno, hay que hacer exámenes pues, parasitológicos e inmunológicos, sobre todo en ello, ¿no? Pidiendo especialmente para lo que es el paragonismo. Ahí traemos reacción, estas cosas. El tratamiento es igual casi para todos los parasitosis, el parasicuantrel, ¿no? Y en algunos de ellos sí requiere cirugía, como vamos a ver en la histoplasmosis, que no se olviden, la histoplasmosis,
La tuberculosis y la paragonimiasis van a producir cuadros típicos parecidos, lesiones típicas parecidas en la radiografía. Algunos van a discutir, van a decir, no, este es tuberculosis, no, este puede ser lo otro, este puede ser lo otro. Entonces, tenemos que pedir ahí estudios para cada uno. Uno para asegurar que sea esa patología que estoy pensando, pero también le pido para descartar la posibilidad que del otro que está diciendo, una histoplasmosis, le pediré tal cosa, una tuberculosis, le pediré BK. Y a veces salen negativos. Puede ser tuberculosis, pero los primeros pueden salir negativos, entonces haremos broncoscopía. Y así vamos pidiendo específico. La tuberculosis no podemos descartarlo. Y la otra patología de los platelmintos es el Echinococcus granuloso, ¿no? El Echinococcus, ¿han escuchado ustedes del Echinococcus? ¿Escuchan? Sí, doctor. Yo dije, estaré hablando solo otra vez. ¿Quién es el huésped definitivo del Echinococcus? El perro, doctor. ¿Quién? El perro. El perro. Ya. Muy bien, el huésped definitivo es el perro. Y los huéspedes intermediarios, Las ovejas o terneras. las ovejas, ¿no? Las ovejas, los cerdos, ¿no? Las cabras, todos ellos. Muy bien. ¿Y el hombre qué es? Incidental, accidental, doctor. Accidental, muy bien. Ya lo vieron ya, ¿no? Muy bien, está bien, eso está bien. Eso está bien porque así es, esas son preguntas. Huésped definitivo del equinococo, ¿dónde se encuentra? Hombre, ponen así y algunos ni se acuerdan, por eso es importante saberlo esto de allá. De las 4 formas de equinococo, el granuloso es el más importante, es el que va a producir la mayor cantidad de patologías, pero acá nosotros tenemos que conocer la estructura del quiste hidatídico. Hay una estructura de, miren, este es pulmón, y está rodeado, pues, el quiste hidatídico está rodeado de un pulmón totalmente sano. Ahí estamos los que he pintado la membrana adventicia, de ahí viene la membrana laminada, de ahí viene la membrana germinal, y de ahí viene esto de acá, que es la vesícula hija. Y adentro están estos extraterrestres, que son los escólex. ¿Ya? Esos son los escólex. Y cada uno de ellos va a dar el origen a otro parásito de Echinococcus. Bueno, este es el Echinococcus. Tiene en su cabeza, tiene ganchos, ¿no? Ganchos que se adhieren. ¿Me escuchan? O de repente lo borro. ¿Me escuchan? Sí, Sí se doctor. escucha, Ah, doctor. ya, lo borré de repente, como ahí estaba el otro. Ya. Entonces acá tiene ganchos. Acá tiene ganchos que se adhieren fuertemente en la mucosa. ¿Ya? Entonces acá y en la parte y en la parte posterior tiene pues su proglótide gravídica, ¿no? Que en la cual hay miles de huevos, que lo vamos a ver en el ciclo biológico. Ya. Entonces, eso es lo que hemos dicho, se adhiere fuertemente. Existen 2 formas de presentación, ¿no? La pastoril y la selvática. La pastoril y la selvática. La pastoril es la más común, ¿no? Eso está en las vacas, las ovejas, cerdos, huéspedes. ¿Ya? Y los perros son huéspedes intermediarios definitivos, habituales. El hombre es un huésped accidental. ¿Dónde se encuentra esto más? En donde hay cría de ganados. Los gusanos maduros van a vivir en forma definitiva en el intestino delgado del huésped definitivo, no, o sea, en el perro. Ahí se va a producir miles de huevos que salen en las heces, va en la de las heces, hacen donde el perro no tiene baños, hace donde sea, viene la lluvia, se distribuye en las aguas, se distribuye y con eso riegan, con eso toman muchas veces la gente que vive en las partes de las alturas y son ingeridos por los huéspedes intermediarios.
Ya. Las larvas pues van a llegar de huéspedes intermediarios, va al duodeno, atraviesan la pared y llegan a la corriente sanguínea por la vía portal hasta el hígado. En el hígado hay sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos van a tratar de destruir la mayor cantidad de este parásito, ¿no? Entonces, algunos de ellos que van a sobrevivir se van a quedar ahí y van a desarrollar la parte quística, pero algunos de ellos todavía van a pasar al torrente sanguíneo, van a vencer la defensa hepática y van a ir a la parte pulmonar. Cuando lleguen a la parte pulmonar, en la parte pulmonar también ahí tenemos nosotros mecanismos que nos defienden y destruyen, ¿no? Pero algunos de ellos se quedan y forman la parte quística, y algunos de ellos siguen todavía el torrente sanguíneo, y ya de ahí sabe Dios dónde van a parar, pero es lo más frecuente que se queden en el hígado, en el siguiente porcentaje en los pulmones, y un muy pequeño porcentaje ya en otras partes, puede ser cerebro, hueso, intestinos, puede ir a otro sitio. Ya. ¿Y el ciclo vital cuándo se va a completar? Cuando pues el parásito regrese a ser comido por el huésped definitivo, que es el perro, ¿no? Cuando el perro lo come. ¿Y por qué come esto de acá? Como a veces nosotros, los que se dedican al ganado, al perro pues lo consideran bastante porque ayuda al pastoreo. Entonces, en forma de compensación, le dan parte de las vísceras, pero esas vísceras a veces están contaminadas con la parte quística. Entonces, indirectamente, nosotros hacemos que el ciclo biológico del echinococo se complete al nuevamente el ingerir el huésped definitivo estas vísceras, ¿no? Y ahí dentro del perro vueltas se van a convertir en adultos. Se dice que más o menos un 70% se van a sentar en el hígado y un 30% se van a sentar en los pulmones. En el Hospital Hipólito Unanue hicieron un estudio, más o menos ya como más de 10 años, en la cual vieron que mayor cantidad de quistes hidatídicos tenían los pacientes operados porque de los pulmones que del hígado. ¿Y qué resulta? Que el Hospital Hipólito Unanue pues, es un hospital referencial que se creó de muchos años antes, y ahí se opera pues, más quistes hidatídicos pulmonares que quistes hidatídicos hepáticos. Ahí resulta casi a la inversa, pero lo real es que la mayor cantidad de quistes hidatídicos que se presenta es a nivel hepático, porque es la primera zona donde llega, y los que sobrepasan van recién al pulmón, ¿no? Y a otros órganos ya el porcentaje es muchísimo menor. Es el ciclo biológico, le decía, el perro, huésped intermediario, y este huésped intermediario otra vez va al huésped definitivo y se convierte el ciclo. Puede ir al hígado, al pulmón, al cerebro, intestinos, al hueso, a cualquier otra parte a cualquier parte del cuerpo puede ir, pero son menos frecuentes. En la radiografía, ¿qué vamos a encontrar en un quiste hidatídico? Una masa ovalada o esférica, de densidad única, nítidamente circunscrita y rodeada de un pulmón normal, como lo vamos a ver en una radiografía más adelante. Los quistes son múltiples del 20 a 30% de los pacientes. Varía, mire, su tamaño varía. Se dice que de 1 a 20 centímetros lo encontramos en la variedad pastoril, son más grandes los de variedad pastoril. Los de variedad selvática son más pequeños, la mitad, casi a 10 centímetros. Mientras se dice que el quiste va a crecer de 1 centímetro por año. Pero acá hay una objeción que puede haber hasta 5 centímetros por año. Nosotros tuvimos un paciente que vino con un quiste hidatídico complicado, que lo operaron, vino con 3 de sus hijos, y dijo cómo se había contagiado. Le dijimos que era una zona endémica, venía de Huancavelica, entonces que podían tener también otros integrantes de su familia. Le tomó radiografía a sus 3 hijos y uno de ellos tenía una imagen quística pequeña.
No, el señor dijo, no, vengo el otro año, después de la cosecha, como para operarlo a mi hijo. Porque tarde o temprano tiene que ser operado. Entonces vino y el quiste, que ahí lo tenemos la radiografía, y al siguiente año había crecido casi 5 centímetros. Entonces se publicó eso, y ahí alguna literatura van a encontrar ustedes que puede crecer también hasta 5 centímetros. Acá vamos a ver rápidamente los quistes atípicos, pero este es cuando ya se complica. ¿Qué pasa cuando el quiste se complica? Acá posiblemente la comunicación con el bronquio esté hasta a este nivel. Por eso que la parte superior está caída, está libre de líquido. Entonces, y ahí los bronquios se inundan de este contenido. Y entonces, igual que se acuerdan del acceso pulmonar, acá también, al inundarse los bronquios, el paciente cuando respira no entra y tiene la sensación de sofocación, de falta de aire, y viene tos y comienza a botar un contenido, que también se conoce como vómita, pero este es totalmente opuesto al acceso pulmonar, porque este contenido es transparente y tiene un sabor salado, ¿ya? Y acá nosotros en la siguiente imagen vamos a ver que esto mismo, pero lo voy a dibujar acá. Caramba. Se ve así, acá en la parte negrita. Esas son las membranas que están sobrenadando, ¿no? Y desde el punto de vista radiográfico tienen un nombre típico. ¿Cómo se llama esto? ¿El signo de qué? ¿Se acuerda alguien? El signo de camalote, ¿ya? Y acá la comunicación está en la parte alta y ya la membrana quiere desprenderse. De diferentes formas se puede presentar. Este es el signo del sexto o de canasta que le llaman. Este es el signo de camalote. Este de media luna. Y este también de doble asa de la canasta. Y acá el contenido puede ser que esté a este nivel la comunicación. Por eso no hay nada de líquido. Y la membrana ya se están desprendiendo, ¿sí? Y acá el otro, ya la comunicación debe estar por este nivel, por ejemplo. Ya se ha caído, las membranas también se han desprendido y solamente se ve la membrana sin líquido. Este es el signo del pañuelo, que lo llaman algunos, ¿no? Y toda la explicación la encontramos a este nivel. Y acá tenemos, miren, una imagen ovalada, redondeada, ya, homogénea y rodeada de pulmón sano. Este pulmón que está acá es sano, miren. Y los bordes bien definidos, como si pasáramos solamente con un lápiz, bien definido. ¿Ya? Y esta es la lateral. Siempre cuando hay una imagen única en un solo pulmón, pedimos un lateral para tratar de localizar. Y el que está casi concordante con el corazón, estamos en el lóbulo medio. Este es el quiste. No es el corazón, este es el quiste. Acá, a este paciente le hicieron una toracocentesis, pensaba que era un derrame pleural. Y cuando le preguntamos después al residente por qué había hecho, dice que esta era la cámara gástrica, ¿no? Pero siempre le digo hay que pedir su lateral. ¿Y qué color salió el líquido? Salió un líquido transparente, dijo. Entonces, al menos que sea un trasudado. Pero en realidad fue un quiste hidatídico, su lateral lo dice, miren. Este es pulmón. Y todo este es el quiste. ¿De qué variedad será? ¿Selvática o pastoril? Pastoril. Pastoril, ¿no? Porque crecen hasta 20 centímetros. ¿Y esto será un derrame pleural? No es un derrame pleural. Miren la forma que tiene. Así no da el derrame pleural. Y si nosotros seguimos, viene así. Acá hay ángulo costo diafragmático libre, ¿sí? Y cuando es un derrame pleural tiene estas características así. La curva de Damasov es un quiste hidatídico pulmonar intacto. Y acá estamos viendo el quiste. Y acá debería ser así. Pero acá hay un sobrenadante, ¿lo ven? Esos son las membranas, es el signo de camalote. ¿Y este qué es? Esa es la cámara gástrica. Acá hay otro, más grande.
Y acá, miren, el signo de camalote también, un quiste hidatídico grande, complicado. Este sí habrá tenido una vómica, pero considerable, con signo de ahogo, pero bastante evidente. La mayoría de los quistes hidatídicos pulmonares son intactos, no causan síntomas. Ocasionalmente un quiste puede causar tos no productiva, ¿no? Los síntomas van a variar de acuerdo a dónde esté localizado y el tamaño del quiste. Molesta al que está al contorno y esas molestias se manifiestan. Cuando hay ruptura del quiste, si va a los bronquios, se va a llamar vómica. Si va al espacio pleural o cavidad pleural, puede ser un neumotórax, un hidroneumotórax, la combinación de cualquiera de ellos. Y si va a los vasos sanguíneos, es una diseminación hematógena. Este puede ser grave también eso de ahí. Eosinofilia solamente del 25 al 50% de los pacientes podemos observar, no porque sea una parasitosis, deberíamos encontrar siempre eosinofilia, no es así muchas veces. Y la muestra de líquido pleural o de esputo siempre hay que buscar los escoles, los ganchos, y estos van a confirmar el diagnóstico. Es como si nosotros tuviéramos el BK en la tuberculosis, en el esputo. El diagnóstico es por historia clínica, hay que ver de dónde está viniendo el paciente. Si viene de la Sierra Central, generalmente la gente se cría a la parte de la ganadería y tienen perros. El examen físico, lo que decíamos, hay que ver qué sintomatología tiene, si el quiste está intacto, está complicado. El diagnóstico nos va a ayudar la radiografía y la tomografía, ¿no? La ecografía es para ver si eso es lo que se ve en la radiografía, será sólido o líquido. Antes no teníamos tomografía, solamente radiografía. Radiografía veía una imagen radiopaca, pero esa radiopaca puede ser un tumor o puede ser líquido, ¿no? Pero con la ecografía nos ayudaba, decía, no, este es líquido o este es sólido. Y de acuerdo a eso también nosotros hacíamos toracocentesis o no. En el laboratorio, en el hemograma, la eosinofilia, pero hasta el 50% que le decía, serología, hemoglutinación, ELISA. Nosotros pedimos, acá en el hospital tenemos lo que se llama el IDATES. El IDATES. Eso es lo que pedimos y ahí nos dice sale positivo o no, y de acuerdo a eso también nos ayuda, ¿no? Pero el diagnóstico de certeza es la presencia pues del escólex o de las vesículas hijas en las piezas prequirúrgicas, ¿no? Y eso nos va a dar pues el diagnóstico ya de certeza. Esas son otras pruebas que varían, que ya no se emplean casi. El tratamiento de elección ha sido tradicionalmente la cirugía, pero algunos estudios proponen el tratamiento farmacológico si es que el paciente va a ser operado. Algunos le dan tratamiento antiparasitario y después de la operación también. Se dice que si el quiste hidatídico es menor de 2 centímetros, podemos darle tratamiento farmacológico. Si es mayor de 2 centímetros, este paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque si es mayor y le damos antiparasitario, nosotros lo matamos al parásito y al final lo complicamos al quiste. ¿Por qué? Porque las membranas que tiene el quiste, si el quiste se muere, pierde toda su membrana y se complica, y ahí va a ser una pequeña vómica y puede a la larga el paciente regresar porque ha tenido hemoptisis. Nosotros cuando el paciente es operado de un quiste hidatídico, tiene que pasar por lo menos 2 años. Tiene que pasar 2 años para que ese IDATES se haga negativo. Yo le pido al año el IDATES y puede salir positivo y el cirujano se puede confundir, se puede traumar, piensa que de repente se ha sembrado en otro sitio el quiste hidatídico o tiene otro quiste hidatídico en otro sitio. Por eso, pasados los 2 años, recién va a tener validez los exámenes inmunológicos para ver si hay presencia o no de quiste hidatídico. ¿Cuál es la prevención? El objetivo es tratar de cortar la transmisión, ¿no? Desparasitación de los huéspedes. Esto se está trabajando ya hace algunos años. Se ha ido a conversar con las personas de la Sierra Central, con las comunidades, diciendo de que debe desparasitarse los perros.
¿no? ¿Por qué no se desparasita a las personas de frente? ¿Quién me explica eso? Porque si tiene quiste hidatídico y lo desparasitamos a él, prácticamente lo matamos al parásito y se complica, se revienta el quiste, ¿entienden? Tenemos que estar seguros que no tenga la hidatidosis pulmonar, por eso no se desparasita de frente a la persona, pero si se ve que no, en la radiografía no hay nada de eso, en el hígado no hay nada de eso, se puede dar, pero de frente no se da. A los perros sí se les da, pues porque el perro lo tiene en la parte intestinal. Cortar la cadena de transmisión, ¿qué quiere decir eso? Que no se le tiene que incentivar a los moradores de ahí que no se debe dar las vísceras a los animales, a los perros, porque si no, nosotros estamos haciendo que se complete el ciclo biológico. Quemar o enterrar las vísceras de los animales muertos. Nosotros, pues, acá algunos pacientes que tienen su complicación, que se drena el espacio pleural, el paciente no puede respirar y le ponen su tubo de drenaje y por ahí va saliendo el líquido, pero en los animales, ustedes saben, pues, que los animales muchos son territoriales y que aquel que se mete ahí comienza la pelea y se dan golpes, pues, que se puede golpear la parte del tórax o abdomen y se puede complicar el quiste, se puede reventar el quiste y el animal se va poniendo, conforme pasan los días, triste y muchos de ellos mueren. Entonces las personas que están ahí dicen, mi animal está triste, mejor lo va a matar y lo lleva a vender todo antes que se muera. Y algunos que lo encuentran muerto ya lo dejan ahí nomás al ambiente y pueden venir los lobos, pueden venir otros animales o los perros lo comen y completan el ciclo biológico. Y para eso hay que lavarse bien las manos, no solamente para evitar la hidatidosis, sino para evitar todo. Ahora que ha venido la pandemia, el COVID-19, hay que lavarse las manos con mayor cuidado. Ahora sí recién estamos tomando conciencia del lavado de manos, pero el lavado de manos, por el bien de nuestra salud, debería haber sido desde antes, ¿no? Y posiblemente esto sea uno de los factores que en la parte masculina predomina la hidatidosis pulmonar. Podría ser, no sabemos. Y lavar bien las comidas antes del consumo, especialmente los vegetarianos. ¿No? Si las comidas están viniendo los alimentos están viniendo de la parte de la sierra, donde sea ganadero, puede existir esto. Como le digo, el perro hace sus necesidades en cualquier sitio. Vienen las lluvias y esa agua lo utilizan para los regadíos también de las plantas y dentro de eso de las verduras, por eso hay que lavar bien. Muy bien. ¿Tienen clases? ¿Otra clase tienen? ¿Aló? Ya no, doctor, puede continuar. ¿Sí? Ya vamos a continuar entonces. Rápidamente vamos a verlo entonces. ¿Se vio? Sí. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Sí se veía muy bien. Ya vamos a hablar de micosis pulmonar. Ya, rápidamente, así los puntos clave nomás también, porque son bien extensos, Ya, bueno, el grupo de enfermedades del pulmón debidas pues a modo primario o secundario por una infección de hongos. Ya, para que nos dé una micosis bien difícil es que nos dé si nuestro sistema inmunológico está intacto, bien difícil. Hay otra micosis que sí nos requiere que nuestro sistema inmunológico esté deprimido, pero la mayoría de micosis sí requiere que exista cierta inmunosupresión. Y los factores que van a depender para que el organismo se inmunodeprima van a ser los siguientes. El uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, los corticosteroides, la quimioterapia, la tuberculosis, leucemia, linfoma, diabetes,
o cualquier enfermedad crónica va a inmunodeprimir el sistema inmunológico y los hongos van a aprovechar y van a poder hacer enfermedades. Acá más o menos para que vean que los pueden ser cosmopolitas o locales. Y acá esto rápidamente para ver frente a quién estamos, ¿no? Si dicen tiene la forma de levadura, entonces hay que pensar en estos de acá. Tienen la forma de filamentos, hay que pensar en estos de acá. Son dimorfos, hay que pensar en estos de acá. Y son actinomices, bueno, actinomicetos, lactinomices podemos decir. O sea, de acuerdo a lo que va encontrando el patólogo, va a describir. Tiene la forma de levadura, entonces yo digo, entonces estas tres posibilidades puede ser. ¿Sí? Entonces, eso de ahí lo que nos va a ayudar a nosotros a poder interpretar los informes a veces que hace el patólogo. Vamos a hablar de la candidiasis, ¿no? La candidiasis es un hongo, mire, levudiforme, o sea, forma de levadura, entonces es unicelular, se va a reproducir por yemación y también puede adoptar formas de hifas o pseudohifas se llama, ¿no? Se dice que hay más de 200 especies, pero las más patógenas en el hombre es la Cándida albicans. La Cándida albicans generalmente es la más, cuando nuestro sistema inmunológico está bien, es la más benigna, ¿no? Por ejemplo, en los bebitos, bueno, los que han tenido hermanitos o sobrinitos o hijitos, habrán visto que en la boquita de los bebitos se pone como a veces blanquitos. Esa es la cándida. O de repente las mujeres que son diabéticas, le da escozor y le sale una secreción como unos descensos blanquecinos, es la cándida. Pero cuando la cándida es pulmonar, cuando ataca al pulmón puede ser hasta mortal. El reservorio de la cándida es el animal, el humano, y principalmente se encuentra en el tracto digestivo. Puede estar en el suelo, alimentos, el aire, en cualquier sitio, ¿no? Se han descrito algunos brotes intrahospitalarios, pero no es lo habitual que la cándida nos produzca eso. Tiene que haber requisitos de inmunosupresión. Lo común es que se comporte como una infección oportunista aislada. Es una infección oportunista. En los pacientes críticos de UCI de la infección de micótica nosocomiales, miren, me encontraron en un estudio una cándida 80% y aspergilio 20%. El aspergilio también tiene tres formas de presentación que lo vamos a ver en un rato, sobre todo en estos pacientes que están inmunocomprometidos. ¿Qué debe suceder para que la cándida sea patógena, no? Nosotros sabemos que la piel y nuestra mucosa son nuestra primera barrera de defensa. Si es que se ve alterada por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, una quimioterapia, una cirugía digestiva, de repente le ponen una vía, le ponen un catéter, van a alterar su integridad y por ahí puede comenzar a aparecer la cándida albicans. La segunda barrera es el intestino. Ustedes saben que ahí en el intestino hay una microbiota resistente que va a evitar que la cándida que llegue pueda multiplicarse. Pero si usamos antibióticos de amplio espectro, prácticamente barremos a nuestra microbiota y la cándida sí se va a incrementar. La tercera barrera son los neutrófilos, ¿no? Que van a tratar de destruir a la cándida, que quieren entrar. Pero si nosotros esto está inmunodeprimido, hay una neutropenia y no va a haber quien nos defienda, como la neoplasia. Vamos a hablar de la cándida bronquial. Si ustedes ven acá, hay unas placas blanquecinas, ¿no? Esa es la cándida, pero endobronquial. En la radiografía se ve bien. ¿Qué va a producir esto de acá? Esto va a producir una tos irritativa, expectoración blanquecina de aspecto lechoso, porque esto se acumula y esto sale, y estas secreciones son de aspecto lechoso. La radiografía puede ser normal, ¿no? Y estos bronquios están revestidos de placas blanquecinas que lo estamos viendo acá en muchas formas, ¿no? ¿Y qué se está produciendo esto? Por el uso de corticoides. Pero la candidiasis pulmonar, si hay tos, fiebre, expectoración hemoctoica puede haber, ¿no? Y la radiografía, hay opacidades, mire cómo lo ven, la radiografía. Esto muchas veces es mortal, la candidiasis pulmonar, ¿no? Hacemos una biopsia,
o puede ser por una broncoscopía, sacar muestra y de ahí lo cultivamos. El tratamiento es con la anfotericina B combinada pues, con la nistatina en aerosol. Eso nos va a ayudar bastante. Generalmente el fluconazol es el tratamiento también que solemos dar para esta candidiasis. Con respecto a la actinomicosis, es una enfermedad infecciosa granulomatosa y supurativa crónica asociada a los, como dice ahí, lactomicetos anaerobios, ¿no? Es poco frecuente, estos se encuentran en la cavidad, miren, en la cavidad oral, el germen en la cavidad oral. Por eso, esta actinomicosis nosotros tenemos que ver que el paciente tenga buena conservación de las piezas dentarias también. Este es importantísimo. Y esto pues, la enfermedad pulmonar crónica, el etilismo, el trastorno de la dentición, esto es lo que nos va a llevar. O sea, se va a aspirar, se puede aspirar también y producir una neumonía por actinomicosis, ¿no? La radiografía puede ser desde la más simple o puede ser sospechar hasta una neoplasia. Si ahí ven una radiografía, ven una radiopacidad redondeada, que acá lo vamos a ver en la tomografía, que hay como una lesión nodular, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando hay esto también puede dar a nivel de la región cervical? Cuando está en la región cervical, metemos una agujita y aspiramos, y ese contenido lo mandamos a cultivar, ¿ya? La enfermedad se caracteriza por la presencia indurada de inflamación crónica de los tejidos afectados. Pero ¿qué vamos a sacar de esa induración, de esa que parece como un chupo? Lo vamos a mandar y vamos a pedir los gránulos de azufre. Tenemos que pedir al laboratorio. Descartar actinomicosis, búsqueda de gránulos de azufre. Entonces ahí recién nosotros vamos a poder decir este es una actinomicosis. ¿Cómo lo va a ver el patólogo? Gránulos blanco, amarillento. ¿Sí? Como vemos acá en el dibujo, gránulos de azufre, sí. Eso lo ve el patólogo y lo describe y entonces ya tenemos el diagnóstico. Las tres zonas, ¿no? La cervicofacial, la abdominal y la pulmonar. En lo que concierne a la pulmonar, va a haber tos con expectoración mucopurulenta, también puede haber expectoración hemostoica. El diagnóstico, la búsqueda de gránulos de color amarillento, gránulos de azufre que nosotros le decimos, ¿no? La aspergilosis, acá vamos a tener tres variedades, como le decía, del género Aspergillus. Miren, ¿qué pasó con esto de acá? Ya en 1729, Pamicelli comprobó la cabeza conidial de este hongo se parecía pues al aspergillus. El aspergillus es que usa el sacerdote muchas veces para bendecir, tirar el agua bendita. Entonces ese era el aspergillus, ¿no? Entonces el Pamicelli le puso aspergilosis, ¿no? Y ya Wilson en 1859 plantea que este aspergillus sí tiene relación con el hombre y es una distribución mundial, ¿no? Hay más de 900 especies, ¿no? Pero lo que más nos interesa a nosotros acá es el Aspergillus fumigato, que vamos a ver qué patología nos está produciendo a nosotros. Como enfermedad oportunista, el Aspergillus viene ganando terreno, miren, en los últimos años. Por ejemplo, en el SIDA es poco frecuente ver esto de acá. Se ven otros tipos de hongos. No existe diferencia en cuanto a la edad, el sexo, la raza en el país de residencia de estos pacientes. El cuadro clínico hay una aspergilosis primaria, ¿no? y una progresiva. Lógicamente la progresiva es la que nos va a traer problemas, pero acá lo vamos a ver en estas formas clínicas cómo se presentan, ¿no? La broncopulmonar alérgica nos va a producir como un paciente asmático, ¿no? El paciente asma produce broncoespasmo, puede producir sibilancia, ¿no? Y puede haber eosinofilia. ¿En qué tipo de pacientes vamos a encontrar nosotros esto? En los pacientes que han tenido ya algún daño estructural, los pacientes que tienen bronquiectasias, o sea, los pacientes que han tenido antes alguna infección pulmonar como la tuberculosis. En la tuberculosis muchos pacientes dicen, después que he tenido la tuberculosis, doctor, me he quedado asmático, me sirve el pecho, todo eso. Entonces, cuando uno lo va a examinar, en realidad hay sibilancia. Uno le da tratamiento con broncodilatadores, mejora. Le da tratamiento con corticoides, mejora. Entonces uno dice, eres asmático, los médicos generales dicen eres asmático, ¿no? Esto se llama hiperactividad secular a la tuberculosis, ¿no?
Muchos pacientes que tengo en el hospital y en la práctica privada, cuando tienen lesiones seculares de tuberculosis, paciente parece asmático, yo le suelo dar tratamiento con antimicóticos, como el itraconazol o el fluconazol. Y eso me ayuda porque mata al aspergillus y deja la inflamación por un tiempo. Entonces, estos se comportan como pacientes asmáticos casi también, ¿ya? Y el otro es el aspergiloma, la bola fúngica, produce hemoptisis. Y la radiografía es típica, que lo vamos a ver en un momento. Y la masiva diseminada, sí, esto hay que tenerle miedo, porque hay que verlo a plenas inicias, porque cuando esto ya agarra terreno, muchas veces el paciente se pierde. Lo perdemos, al paciente se muere, porque una vez que está así es progresiva y ataca los dos pulmones y a nivel sistémico. Y entra en una línea que comienzan a desaturar rápidamente. Y tenemos que hacer el diagnóstico rápido. El diagnóstico con cuadro clínico sugestivo, imagen radiográfica en aspergiloma, como vamos a ver, la prueba serológica, el examen directo buscando las cifras, como le digo, para ver por qué esto se produce, como le decía, en las cifras. El tratamiento de la forma alérgica, anfotericina B, generalmente a todos será anfotericina B. Ahora nosotros estamos tratando con el itraconazol como base, tenemos ahí en el hospital. Y en forma profiláctica, tanto para cualquier tipo de este aspergillus. Y para el invasivo, eso no. El aspergiloma, mire, el aspergiloma. Acá, esta es una cavidad. Y acá está el hongo. ¿Sí? Acá se ve. Acá hace una media luna, mire, el hongo. Acá esta es la cavidad, o sea, lo estoy redondeando. Y hay el hongo es el que está hiperdenso, blanco. Y la cavidad lo demuestra también una línea blanca, pero en medio de los dos hay una hipodensidad, negrito. Esa es la media luna, el signo de Monod se llama. Vamos a ver acá. Acá vamos a ver, este paciente este de acá pudo haber tenido una tuberculosis, le dejó una cavidad, o pudo haber tenido un acceso pulmonar, que puede dejar así también la cavidad. Este le he cogido de otra imagen porque más o menos para que vean el crecimiento. Acá, el que está creciendo dentro de esto, el que está ahí, ese es el micetoma. Ya está produciendo el signo de Monod. Acá la media luna es grande. Esa imagen negrita que está entre los dos es amplio, pero acá se va reduciendo, miren. Este es el micetoma. Este es el micetoma. Es el que estoy pintando de rojito. Y el signo de Monod es esta, ahí sí se ve la media luna. ¿Sí? Pero el hongo puede crecer más, miren acá. Y esta media luna ya es fina. Pero el hongo es astuto. El hongo no lo termina de llenar todo. Sino ¿dónde lo habita? Entonces, cuando ya comienza a ver esto, comienza a hacer neovascularizaciones. Y de ahí vienen las hemoptisis recurrentes. Entonces, este paciente va a tener que terminar en sala de operaciones. Ya. Bueno, esto es lo que les decía, la broncopulmonar alérgica, crisis de broncoespasmo paroxístico, puede haber fiebre, eosinofilia, infiltrados pulmonares transitorios, ¿no? Y expectoración de moco color café. El diagnóstico de las cifras del tejido lesionado, el tratamiento anfotericina B, pero nosotros acá en esto más damos itraconazol. Ahí lo han visto en los itraconazol le vamos a dar de 100 miligramos mañana y noche, por lo menos de 6 meses, por lo menos 6 meses, y el aspergiloma, acá estamos en el lado izquierdo, ¿no? Este da generalmente la hemoptisis, ¿no? Y esto tarde o temprano va a llevar pues a una cirugía. Histoplasmosis pulmonar. Esta histoplasmosis pulmonar en 1905 fue descrito pues durante una construcción del canal de Panamá, que este médico estaba buscando otras patologías.
como la leishmania, ¿no? El calazar estaba buscando eso, pero se dio cuenta que morían otros pacientes de diferentes formas, en la cual pues le llamó la atención el incremento de los órganos que tienen el sistema res, como el hígado, como el vaso, ¿no? Tenían hepato y esplenomegalia, ¿no? Y también había daño pulmonar, ¿no? A veces similares, pero cuando se trataba de una leishmaniasis sistémica. Y en los cortes y biopsias que comenzó a hacer este patólogo, vio pues que todos ellos tenían un halo transparente que lo rodeaba, parecía una cápsula. Por eso lo llamó el histoplasma capsulatum. En el Perú se ha aislado pues la cueva de la lechuza que está en Tingo María, en Huánuco. Ustedes saben, han escuchado la cueva de la lechuza. Esta cueva de la lechuza hay murciélagos, no es que existan lechuzas, hay murciélagos, miles de murciélagos, ¿no? En las cuales ellos se esconden en las noches y ahí hacen sus excrementos, caen al piso y ahí pues todos esos nutrientes lo utiliza el histoplasma para su alimentación, ¿no? Se dice que esta cueva de lechuza tiene más o menos 405 metros de largo y más o menos hasta los 265 metros se ha encontrado vida, ¿no? Y esto de acá lo habitan, como les digo, los murciélagos, y ahí antes era un sitio turístico, antes era más frecuente tener pacientes con histoplasmosis, ¿no? Porque el paciente, esto lo voy a contar, un amigo del doctor Mantilla, hace algunos años, fue a visitar esta cueva de la lechuza. Y después de unas semanas comienza a tener todos con fiebre, con todo, y comienza a tener una lesión en el lóbulo superior derecho, ¿no? La cual se cavita, comienza a tener hemoptisis y tuberculosis o NM. Le dan tratamiento para tuberculosis, no mejora, le hacen tratamiento para NM, no encuentran células neoplásicas, no encuentran marcadores tumorales, todo negativo. Entonces deciden operarlo, porque no había diagnóstico. Y cuando lo operan, encuentran el histoplasma capsulatum. Entonces, ¿qué hicieron? Recién hicieron en forma retrógrada. Oye, no ha sido por un sitio, tú sí, me estoy diciendo que no lo dijo, o no lo tomaron importancia, o no lo dijo, no sabemos, ahí hay un vacío. Que él había ido a visitar a la cueva de la lechuza, y antes uno podía ingresar, y era bonito, dicen, porque tú cuando caminabas sentías que crujía el piso, el suelo, ¿no? Y ese crujimiento hacía que se revienten los excrementos, y con eso que se elevaba ese polvillo, iba el histoplasma. Lo respiró, se operó, recibió tratamiento y se acabó. No fue ni tuberculosis, nada. Y tenía una lesión, un infiltrado, como una neumonía primero, de ahí se cavitó, tuvo hemoptisis, todo lo típico. Y como ya pues ustedes saben que el doctor Mantilla tampoco es tan joven, entonces pensaron en una neoplasia. Y dijeron, bueno, sea lo que sea, mejor te operamos y lo sacamos. Y lo operaron, lo sacaron, y bien para él, que fue solamente un histoplasma, y quedó tranquilo. Lógicamente sin el lóbulo superior derecho. El histoplasma, bueno, ya sabemos que el sistema endotelial lo coge muy bien, puede ser ambas edades, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Localización intracelular, zonas templadas, suelos húmedos con excrementos de aves o murciélagos. Bueno, los que críen aves, podrá ver, casi no hay mucho histoplasma los que crían en la granja, porque ellos hacen la higiene casi a diario. Ustedes saben que en las cuevas de la lechuza, pues esos excrementos están tiempo de tiempo. Entonces le dan opción a que se agregue ello. Ya. Bueno, donde hay orificio hay sitios, pues, como por ejemplo en los valles de Ohio, ¿no? En Mississippi hay cuevas que ustedes ven Animal Planet o National Geographic, van a ver que inclusive estudios que salen en el atardecer, salen miles de murciélagos, ¿no?
por ejemplo, guano de los murciélagos, en los gallineros, como le digo, pero los gallineros generalmente se hacen limpieza y no le das tiempo a que se ponga el histoplasma. Puede ir a los ganglios linfáticos, hígado, pulmón, como decía, predomina más en el sexo masculino, en la etapa adulta. Pero acá quiero que vean esto de acá. Esto de acá puede haber una placa que no puede tener mucho compromiso, pero acá lo que llama la atención en un paciente con una histoplasma crónica que ya ha tenido, si ustedes se dan cuenta acá en el pulmón derecho, dentro de este círculo van a haber varios puntos blancos, igual que acá. ¿Sí? Esos puntos blancos son pequeños, ¿no? Como el tamaño de munición, ¿no? Eso significa una histoplasmosis crónica que ya pasó. Al signo de munición se le llama. Hay que tener la sospecha clínica siempre, hay que preguntar. Y ahora, como ustedes ya saben, ya del que se puede confundir con la tuberculosis, hay que preguntar si ha ido a la selva para ver el hongo, si está por el norte, para ver si ha comido cangrejos, o si ha visitado alguna de estas cuevas, como por ejemplo de la Lechuza. Ahora esa cueva de la Lechuza es un sitio turístico, pero ahora está cercado. Lo pueden ver nomás de cierta distancia, ya no permiten el ingreso. Y con eso puede haber disminuido considerablemente los pacientes con histoplasma. El tratamiento, pues, de todas maneras se puede dar la anfotericina por un tiempo, si es que está comprometido el estado general, pero el itraconazol es el que está reemplazando a casi todo. Itraconazol se da 100 miligramos en la mañana y 100 miligramos en la noche, ¿no? Y si es que esto ve que no mejora, puedes emplear la anfotericina B, que es más tóxica, lógicamente. Ahora vamos a ver, para terminar ya, la paracoccidioide micosis, que esta es otra patología importante también, con el doctor que le digo que le gustaba ver el paragonimiasis, con él hemos llegado a tener más de 25 pacientes con paracoccidioide micosis. Lo tenemos registrado ahí en el hospital. Lamentablemente el maestro acaba de fallecer ya hace 2 años, pero tenemos ahí sus datos de él, que son de ayuda valiosa para esta paracoccidioide micosis. Es una enfermedad de micosis sistémica crónica granulomatosa, descrito por Lux en 1908 en Brasil, ¿no? Se conoce como blastomicosis sudamericana también. Es dimorfo, como le decía, dentro de las clasificaciones que hicimos al inicio, ¿no? Mayor incidencia entre los 30 y 60 años, son gente que se dedica más a la zona agrícola, mayormente la que se dedica a la zona agrícola en la parte de la selva es hombre de 51, miren, y la población es agrícola. El reservorio es el armadillo de 9 bandas, ¿no? Y no hay transmisión de persona a persona acá, ¿no? Se dice que no hay paracoccidioide micosis si no hay el antecedente que el paciente haya ido al menos una vez a cualquier parte de la selva. Si no hay ese antecedente, se descarta la paracoccidioide micosis, así mismo lo dijo Luz. Hay paracoccidioide, pues, brasilense, la de tipo juvenil, la de adulto, que puede ser pulmonar o extrapulmonar. Hemos tenido pacientes que tenían problemas de los ganglios también. Bueno, esto ya lo leen ya. ¿Para qué quiero ir? Hemos tenido pacientes que han tenido los ganglios, y en las mucosas también es frecuente que esté paracoccidioide micosis, ¿no? Hemos tenido pacientes que venían acá con escrófulas en el cuello y pensaban que era paracoccidioide, pensaban que era tuberculosis, y se le daba tratamiento para la tuberculosis y la herida nunca cerraba. Entonces a estos pacientes, con el doctor que le digo, le hacíamos el aspirado y lo mandábamos a buscar, típico así nomás, búsqueda de timón de barco, porque ese es el diagnóstico definitivo de una paracoccidioide micosis, ¿no? Entonces decía timón de barco positivo. Entonces mandamos en esputo, en aspirado bronquial, en el aspirado del ganglio, en la mucosa, y ahí obteníamos más rápido el diagnóstico.
se ve de esta manera, ¿no? Ven una célula y gemaciones periféricas que parecen el timón de barco, como lo vemos acá. Y acá también un poco, no tan parecido, pero ya impresiona que hay una gemación importante y las gemaciones periféricas que nos puede decir que este es un timón de barco que nos da el diagnóstico, pues, de una paracoccidioide micosis. Con esto ya tenemos que dar tratamiento, ¿no? Y el tratamiento, pues, es con el itraconazol y la anfotericina B. ¿Cómo se da la anfotericina B? La anfotericina B de 0.3 te da 0.3 miligramos por kilo día dividido, miren, 4 tomas, durante 6 semanas hasta alcanzar una dosis de 1.5 gramos, porque después de eso es tóxico. Puede tener problemas hepáticos, puede tener problemas renales el paciente. Hay que hacerle su estudio de pruebas hepáticas y prueba renal antes de emplear la anfotericina B, porque son nefro y hepatotóxicos. Y máximo que se da es hasta 1.5 gramos nada más. Aspecto para considerar en el tratamiento antimicótico, ¿no? En el tratamiento. Lógicamente, el tratamiento antimicótico hay que darle. Hay que hablar de profilaxis en el paciente. Hay que hablar de tratamiento posible quirúrgico. El tratamiento de déficit inmunológico hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene algún problema, pues supongamos es diabético, tiene que el paciente estar compensado. Si el paciente tiene un cáncer, ahí viene el problema. Le daremos cuando reciba su tratamiento de quimioterapia, todo eso, que esté más o menos estable para que pueda recibir este tratamiento. ¿Hay un comentario para ver esto de acá, ¿no? Bueno, se dice que como ha ocurrido en el tiempo, ¿no? Probablemente el futuro de las terapias del tratamiento antimicótico, pensamos que debe ser una terapia combinada, porque muchos pacientes lo perdemos. El paciente que tiene una micosis sistémica, generalmente el paciente se está muriendo, ¿no? Empleamos drogas que dice la literatura, una droga, hemos empleado en el hospital 2 drogas y el paciente ha respondido más, o 3 drogas antimicóticas responden mejor. Y nosotros hemos creído conveniente, como el tratamiento de la tuberculosis son 4 drogas en la terapia sensible. El VIH también se inició como monodroga, pero hoy saben que se emplean varios medicamentos. Nosotros también pensamos que esta terapia combinada posiblemente nos va a ayudar para controlar el tratamiento antimicótico en el futuro. Muy bien, yo creo que ahí nos quedamos. ¿Qué día tienen tiempo para coordinar la clase teórica? Carmen, ¿tienen algún cupo por ahí? Faltan las pruebas de función pulmonar, pero eso nos va a llevar más tiempo porque vamos a hacer